Mi alma todavía tiembla al recordar la visión, una cicatriz imborrable grabada a fuego en lo más profundo de mi ser. ¿Alguna vez se han preguntado qué destino aguarda a aquellos que, revestidos de piedad, tuercen la verdad para su propia ganancia? Quiero leer sus reflexiones sobre la justicia divina en los comentarios. La noche se cernía pesada sobre mi estudio, una quietud solo rota por el susurro del viento contra los cristales. Había estado en oración profunda, clamando al Altísimo por discernimiento ante la creciente ola de engaño que azotaba a su rebaño, un clamor que se convirtió en un ruego desesperado por la revelación de la auténtica verdad. Mis ojos, extenuados por horas de súplica, se cerraron, pero mi espíritu, lejos de hallar reposo, se vio arrastrado a un lugar donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino una presencia tangible y opresora. El hedor sulfuroso me asfixió al instante, un miasma putrefacto que se adhería a la garganta, recordándome las descripciones bíblicas del infierno, aquel lugar de lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. No había sol ni luna, solo un resplandor rojizo que emanaba de grietas en la tierra, revelando un paisaje de desolación eterna, donde las almas erraban como sombras desfiguradas, sus lamentos un coro macabro que perforaba los tímpanos. Y allí, en medio de aquel tormento incesante, lo vi. No era un espectro borroso ni una figura indefinida. Su presencia era tan nítida como si lo tuviera frente a mí en este instante. Benny Hinn. Sí, el mismo predicador de las masas, el hombre cuyas manos supuestamente obraban milagros, se encontraba allí, pero no como un liberador, sino como un prisionero de su propia impostura. Su túnica blanca, inmaculada en la memoria televisiva, estaba ahora carbonizada y desgarrada, colgando de su cuerpo como harapos de vergüenza. Sus ojos, antes llenos de un fervor escénico, eran ahora cuencas vacías que irradiaban un horror absoluto, un reflejo del abismo que lo consumía. Su voz, antaño resonante y magnética, se había transformado en un eco hueco, un lamento ahogado que se perdía entre los gemidos de la perdición. Lo más escalofriante, sin embargo, fue observar cómo su unción seguía manifestándose. No en curaciones o prodigios, sino en una grotesca parodia infernal. Vi demonios, criaturas retorcidas con ojos de ascuas y garras afiladas, arrodillarse ante él, pero no en sumisión reverente, sino en una burla macabra. Se postraban, sí, pero no para ser expulsados, sino para danzar en un ritual macabro de sufrimiento, como si el propio Hinn, incluso en su condena, fuera un director de orquesta de la desdicha. Era una exhibición de poder corrompido, una unción que no liberaba, sino que esclavizaba a los espíritus malignos en una danza de tormento compartida. La escena se retorcía con una maldad inimaginable. Los demonios, en lugar de huir, se agitaban con una energía perversa a su alrededor, como si fueran sus secuaces en ese reino de oscuridad. Benny Hinn intentaba levantar sus manos, como solía hacerlo en sus campañas, pero sus brazos parecían pesados, plomizos, y sus dedos se contraían dolorosamente, incapaces de ejecutar el gesto que tantos habían idolatrado. Era la imagen viva de la profecía de Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un coro de risas estridentes brotaba de las fauces demoníacas, una burla ensordecedora dirigida a Hinn, mientras sus propios trucos se volvían en su contra, atrapándolo en un ciclo eterno de engaño y desolación. Las mismas palabras de poder que una vez proclamó, ahora parecían rebotar en las paredes del abismo, vacías y sin efecto,
eco de una autoridad que jamás fue legítima. La luz que supuestamente lo rodeaba en sus reuniones se había transmutado en una penumbra opresiva, un velo que ocultaba la faz de un Dios que no podía ser burlado. Comprendí entonces que aquella visión no era un castigo personal, sino una advertencia, un llamado urgente a la Iglesia global. Era la revelación del destino que aguarda a aquellos que negocian con la verdad del Evangelio, que utilizan el nombre de Dios para enriquecerse y manipular la fe de los incautos. El fuego que consumía el entorno no era solo calor, era la ira divina contra la hipocresía y la explotación espiritual. La voz de Benny Hinn, un susurro agónico, intentó un débil grito, pero fue sofocado por el clamor de las almas atormentadas que lo rodeaban, un testimonio mudo de su propio legado de desorientación. Su mirada se perdió en el horizonte de la desesperación, sin encontrar consuelo ni escape. El Señor juzgará a los falsos profetas que han introducido herejías destructivas. Pedro 2:1. La escritura resonaba en mi mente con una claridad aterradora. El escenario se disolvió lentamente, no sin antes dejarme la imagen persistente de Hinn, rodeado por los mismos seres que él afirmaba dominar, sumido en una agonía que solo el fraude puede provocar. El calor infernal persistía en mi piel, y el hedor a azufre impregnaba mis fosas nasales, una advertencia olfativa de la realidad de aquel lugar. Desperté empapado en sudor, el corazón martillando contra mis costillas, la visión vívida como una herida abierta. Esta experiencia transformó mi perspectiva ministerial. Me impulsó a un mayor celo por la pureza del Evangelio, a predicar con una convicción que nunca antes había conocido. El rostro de Benny Hinn en el infierno, la burla de los demonios, el lamento de las almas perdidas, se convirtieron en un motor inquebrantable para desenmascarar el engaño y guiar a las personas hacia la verdadera libertad en Cristo. La visión me recordó que la fe no es un espectáculo, sino una relación genuina con el Creador, basada en la verdad inmutable de su palabra. Aquellos que desvían los corazones con promesas vacías y prodigios fabricados enfrentarán un juicio donde las máscaras caerán y la realidad de sus acciones será expuesta sin misericordia. La condena que presencié no era el fin de un hombre, sino la consecuencia inevitable de una vida construida sobre la mentira. Mi deber, como siervo de Dios, es ahora más claro que nunca. Advertir a cada creyente sobre los peligros del engaño, invitarlos a examinar las Escrituras con diligencia, como lo hicieron los bereanos en Hechos 17:11, para no ser presa de lobos vestidos de ovejas. La autenticidad se ha vuelto mi bandera, la verdad, mi única arma. No se dejen seducir por las luces brillantes y los escenarios grandiosos. Busquen la sustancia, la sana doctrina, el fruto verdadero. El camino estrecho es el único que conduce a la vida, Mateo 7:14. Y en ese camino no hay espacio para la simulación ni para aquellos que prometen lo que solo Dios puede dar. El relato de mi encuentro con Benny Hinn en el abismo no es para causar temor sin propósito, sino para avivar una llama de discernimiento en cada corazón. Es un recordatorio sombrío de que cada elección tiene una consecuencia eterna y que la piedad sin verdad es una senda directa a la perdición. Que esta visión sirva como un faro para las almas perdidas, una señal de alarma para los dormidos y un llamado a la vigilancia para los que permanecen firmes. El tiempo se agota y la hora de la verdad se acerca para todos. ¿Están preparados para el encuentro con la justicia divina?
Que la seriedad de este mensaje penetre sus corazones y los impulse a una introspección profunda sobre la dirección de sus propias vidas espirituales. La eternidad es demasiado larga para equivocarse. La experiencia me persigue, una sombra constante en mi mente, pero no una que oscurece, sino una que ilumina el sendero que debo transitar. Cada sermón que doy, cada consejo que ofrezco, está impregnado de la urgencia que aquella visión me impartió. Ya no hay espacio para medias tintas, para la tibieza que tanto aborrece el Señor, la misma tibieza que a tantos líderes espirituales ha llevado por senderos de perdición. La imagen de Benny Hinn, con su rostro descompuesto por el terror y su unción, convertida en la burla de los demonios, se ha vuelto un faro macabro que me advierte del abismo que acecha a quienes desvían la mirada de la cruz para fijarla en el oro y la fama. Su figura demacrada, envuelta en jirones de su otrora túnica resplandeciente, es una parábola viviente de la caída de los ídolos forjados por la mano del hombre. Recuerdo la insistencia con la que Benny Hinn solía prometer prosperidad material a cambio de ofrendas generosas, manipulando las promesas divinas para su propio beneficio. Ahora, en el infierno, su riqueza era ceniza, y sus seguidores, las almas que él mismo había desviado, clamaban en vano por un consuelo que nunca les ofreció con sinceridad. La escritura en Proverbios 11:4 resuena: de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. El tormento de Hinn no era solo físico, era un suplicio existencial, la agonía de ver su legado desmoronarse en la futilidad, sus enseñanzas expuestas como una farsa cruel. Los demonios a su alrededor, lejos de ser sus súbditos, eran sus verdugos, susurrando en sus oídos las promesas incumplidas, las almas engañadas, la palabra de Dios pervertida. Pude percibir su desesperación al intentar una vez más un gesto de imposición de manos, pero en lugar de sanidad, de sus palmas brotaban llamas que consumían su propia carne en una condena autoimpuesta. El poder que había ostentado era una ilusión, una burla del auténtico poder que reside únicamente en Cristo. Su teatro de milagros se había convertido en su propia tortura. La visión me confirmó la verdad de que Dios no puede ser burlado. El juicio es real, y para aquellos que siembran vientos de falsedad cosecharán tempestades de condenación. Gálatas 6:7 lo advierte con claridad meridiana. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Desde aquel día, mi voz se ha elevado con una nueva autoridad, una autoridad que no proviene de mí, sino de la urgencia divina de advertir a los creyentes. No temo predicar la verdad, por impopular que pueda parecer, porque he visto el destino de quienes la ocultan o la distorsionan. El fuego que quemaba a Hinn en mi visión es un recordatorio constante de que la salvación es personal y la responsabilidad ineludible. Me dediqué a estudiar las Escrituras con una avidez renovada, buscando cada pasaje que hablara sobre el discernimiento, los falsos maestros y la pureza del Evangelio. En Juan 4:1 se convirtió en mi lema: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El panorama religioso actual me genera una profunda tristeza al ver a tantos seducidos por el brillo de las promesas materiales y los espectáculos grandilocuentes. Las iglesias, que deberían ser faros de verdad, se han transformado en escenarios de entretenimiento, donde el Evangelio es diluido hasta perder su poder transformador. Esta visión
es un llamado a la cordura. Pienso en las multitudes que seguían a Benny Hinn buscando un toque, una bendición, una solución rápida a sus problemas, sin discernir la raíz de sus enseñanzas. Mi corazón se contrista por aquellos que, con la mejor de las intenciones, fueron desviados del camino estrecho que conduce a la vida eterna. La fe genuina no se basa en experiencias emocionales efímeras, sino en la sólida roca de la palabra. La angustia que sentí al presenciar el sufrimiento de Hinn no era de regocijo, sino de una profunda compasión por el alma perdida y de un terror sagrado ante la justicia ineludible de Dios. Es un tormento que no desea nadie para su prójimo, pero que sirve como un recordatorio contundente de las consecuencias del engaño deliberado. Cada vez que un predicador se desvía del Evangelio, cada vez que la codicia corrompe un púlpito, el abismo se abre un poco más para aquellos que eligen seguir esa senda tenebrosa. Mi visión me reveló que no hay atajos para la santidad ni para la verdad. Solo el camino de la humildad, el arrepentimiento y la obediencia incondicional a Cristo. La revelación de Benny Hinn en el infierno no fue para glorificar su caída, sino para enfatizar la seriedad del llamado ministerial. Es un peso que pocos comprenden, una responsabilidad que exige pureza de corazón y una fidelidad inquebrantable a las Escrituras. Aquellos que deshonran ese llamado lo hacen bajo su propio riesgo eterno. La narrativa de la Iglesia moderna debe volver a la esencia, a la simplicidad del mensaje de Cristo, a la cruz y al sacrificio, en lugar de perseguir las extravagancias y las manifestaciones dudosas. La verdad no necesita de artificios para impactar. Su poder reside en su propia naturaleza divina. La unción verdadera no se exhibe, sino que transforma vidas en secreto. Este testimonio no busca sembrar miedo en los corazones de los creyentes, sino un temor reverencial a Dios y a su palabra. Un temor que nos impulse a examinar nuestras propias vidas, a purificar nuestros motivos y a buscar una relación auténtica con el Salvador, sin intermediarios ni falsos profetas. El eco de los lamentos de Benny Hinn en el infierno, aunque una visión, se ha convertido en una realidad espiritual que me impulsa a predicar con una urgencia que no permite dilaciones. No hay tiempo que perder, porque el día del Señor se acerca, y en ese día cada obra será probada por fuego, como dice 1 Corintios 3:13. Que mi relato sirva para despertar a muchos del letargo espiritual, para abrir sus ojos a las astutas trampas del enemigo, quien a menudo se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. El engaño es sutil, pero sus consecuencias son eternas, y la visión que presencié es la prueba irrefutable de ello. Mi oración constante es que la Iglesia aprenda de estas tragedias, que se levante en discernimiento y santidad, que vuelva a sus primeros amores y que, por sobre todas las cosas, glorifique solo a Dios y no a hombres falibles y ambiciosos. La visión de Benny Hinn en el abismo es un recordatorio solemne de que la verdadera unción viene del Espíritu Santo y no de las manos de un ser humano. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el único digno de toda gloria y honor. Solo en Él hay salvación, solo en su verdad hay vida eterna, y solo bajo su guía segura evitaremos los senderos que conducen a la oscuridad que presencié. Que esta advertencia resuene en cada alma que anhela la verdadera libertad. La resonancia de los gritos en mi mente persiste, no como un tormento, sino como un recordatorio constante de la seriedad del llamado que el Padre ha puesto sobre mí. Cada amanecer
me encuentra renovado en mi propósito, fortalecido para enfrentar las tinieblas de este mundo y denunciar a quienes, en nombre de la luz, siembran la oscuridad. Mi visión de aquel lugar me ha despojado de toda complacencia, dejándome con una urgencia que me impulsa hacia adelante. Desde entonces, mi discernimiento se ha agudizado de una manera asombrosa. Es como si una venda hubiera caído de mis ojos, permitiéndome ver las motivaciones ocultas, las intenciones torcidas detrás de los discursos grandilocuentes y los milagros prefabricados. Ya no me engañan las apariencias, pues he visto el verdadero rostro del engaño en su forma más cruda y aterradora. El contraste entre la pompa de los escenarios terrenales de Benny Hinn y la desolación de su condena en el infierno es una lección sombría que no puedo olvidar. En la tierra, multitudes lo aclamaban. En el abismo, los demonios se mofaban de su impotencia. El brillo del oro y la plata que acumuló en vida se había transformado en la escoria que corroía su alma, una manifestación literal de Santiago 5:3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Aquel suplicio no era un espectáculo, era la justa retribución de quien usó el nombre de Dios como mercancía. Podía sentir el arrepentimiento tardío de Hinn, un remordimiento que llegaba demasiado tarde, cuando las puertas de la misericordia ya se habían cerrado. Su lamento era el eco de una oportunidad perdida, de una vida desperdiciada en la vanidad y el autoengaño. El aire en mi estudio, que una vez fue el umbral de mi visión, sigue pareciendo cargado con la memoria del azufre. A veces, en mis momentos de oración más intensa, creo percibir el eco de los gritos, no para asustarme, sino para recordarme la urgencia de mi misión. Mi corazón arde con un deseo incontrolable de llevar la verdad a cada rincón, de rescatar a las almas antes de que sea demasiado tarde. La batalla espiritual se ha vuelto más tangible para mí. Ya no son conceptos abstractos, son realidades vívidas que vi manifestarse en el reino de las tinieblas. La lucha contra las fuerzas del mal no se limita a exorcismos espectaculares, sino a desenmascarar la mentira que se disfraza de piedad, a arrancar las máscaras a los lobos que se visten de ovejas para devorar el rebaño. Mi ministerio ahora se enfoca en enseñar a la gente a discernir, a escudriñar las Escrituras por sí mismos, a no depender ciegamente de ningún hombre, por carismático que parezca. La palabra de Dios es la única brújula infalible en este mar de engaño, el único faro que puede guiarnos a salvo al puerto. Juan 8:32 es mi estandarte, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He notado que la visión me ha dotado de una resiliencia inusual ante las críticas y las burlas. Quienes me acusan de fanatismo o de ser demasiado radical no han visto lo que yo vi. Sus palabras no pueden compararse con la imagen de Benny Hinn sufriendo la condena de su propia falsedad. Mi convicción no se basa en opiniones humanas, sino en una revelación divina. A veces, la soledad del mensajero de la verdad es palpable. Hay quienes prefieren la comodidad de la ilusión a la incomodidad de la realidad, pero no puedo callar lo que mis ojos presenciaron. Mi conciencia, purificada por el fuego de esa visión, me obliga a hablar, a gritar, si es necesario, para que nadie más caiga en las trampas que conducen a tal destino. Cada vez que escucho un sermón que desvía la atención de Cristo para centrarla en el dinero, en los milagros fabricados o en el ego del predicador, un escalofrío me recorre la espalda. Veo en ello los primeros pasos hacia el abismo que Benny Hinn ya transita.
Es una señal de alarma que mi espíritu reconoce con una dolorosa certeza. La autenticidad es ahora mi único dogma. Rechazo cualquier atajo a la gloria, cualquier promesa de prosperidad que no esté anclada en el sacrificio y la obediencia. El camino angosto es difícil, sí, pero es el único seguro. Aquellos que buscan el camino ancho de la fama y la fortuna, aunque lo encuentren en esta vida, el destino final será una desolación inimaginable. Mi vida de oración se ha intensificado. Clamo a Dios por las almas perdidas, pero también por los líderes de la Iglesia, para que el Señor los guarde del orgullo, la avaricia y el engaño. La tentación es fuerte, las lisonjas del mundo son seductoras y el enemigo astuto. Solo la gracia divina puede preservar a un siervo fiel en la senda de la justicia. Esta experiencia me ha enseñado que el amor más grande no es solo bendecir, sino también advertir. Amar al prójimo significa guiarlo lejos del peligro, incluso si el mensaje es difícil de escuchar. La verdad, aunque a veces dolorosa, es siempre liberadora y, en última instancia, salvadora. El silencio de la noche, que antes era solo quietud, ahora se llena con el eco de las implicaciones eternas de cada decisión humana. La trascendencia de la fe, de la fidelidad a Dios, se ha vuelto tan real como el aire que respiro. No es una teoría, es una vivencia que me marcó hasta lo más profundo de mi ser. Pude ver que el tormento de Benny Hinn no tenía fin. No había momentos de alivio ni esperanzas de redención. Era una condena perpetua, una prueba ineludible de que el pecado deliberado y la perversión de la verdad tienen consecuencias eternas. La misericordia de Dios es inmensa, sí, pero también lo es su justicia. La imagen de los demonios bailando alrededor de él, burlándose de su falso poder, es una de las que más me perturba. Eran como marionetas del propio infierno, regocijándose en la caída de quien pensó que podía engañar a Dios. Es un recordatorio de que ni siquiera las potestades del mal pueden ser dominadas sin la autoridad divina. Así que, cada vez que predico, lo hago con el fuego de esa visión en mi alma, con la convicción de que debo ser un mensajero fiel, sin reservas ni compromisos. Mi voz es un instrumento para la verdad, para la advertencia, para la invitación al arrepentimiento y a la auténtica comunión con el Salvador. Entiendo que mi testimonio puede parecer extremo para algunos, incluso increíble, pero no puedo negar lo que vi, ni puedo silenciar la urgencia que me consume. Aquellos que tienen oídos para oír, que oigan, y aquellos que tienen ojos para ver, que vean. El reino de Dios es real, y también lo son las consecuencias de rechazarlo o de pervertirlo. Mi llamado es más claro que nunca. Ser una voz en el desierto de este mundo, clamando por la verdad y la santidad. Que nadie se engañe a sí mismo pensando que puede manipular a Dios o que sus acciones pasarán desapercibidas. La balanza de la justicia divina es infalible y cada vida será pesada en ella. Por lo tanto, mi misión es simple pero profunda: guiar a las almas al verdadero arrepentimiento y a una fe que no se cimienta en el carisma humano, sino en la roca inquebrantable que es Jesucristo. Solo así podremos evitar el destino que presencié y asegurar nuestro lugar en el reino eterno de luz y verdad. La magnitud de esa experiencia continúa revelando nuevas capas de significado con cada día que pasa. No fue un mero sueño o una pesadilla fugaz. Fue una inmersión en la cruda realidad de las consecuencias eternas, un viaje forzado a un reino donde el engaño no puede ocultarse y la justicia divina
prevalece sin sombra de duda. La visión de Benny Hinn, consumido por la pena y la burla demoníaca, es una imagen que jamás se desvanecerá de mi memoria. Desde aquel día, cada vez que predico, siento un peso sagrado sobre mis hombros. No es un peso de temor, sino de responsabilidad, la de ser un fiel mayordomo de la verdad, de desenmascarar las tinieblas con la luz del Evangelio puro, sin concesiones ni adornos. Mi voz se ha convertido en un instrumento para desatar la libertad que solo Cristo puede ofrecer, liberando a las almas de las cadenas del engaño. He aprendido a distinguir el brillo falso del oro de la auténtica gloria divina. Aquellos que prometen fortunas y sanidades espectaculares, a menudo lo hacen para llenar sus propios bolsillos y alimentar su ego, no para glorificar al Creador. La visión me mostró que tales prácticas son una blasfemia, una burla a la seriedad del Evangelio de la cruz. La imagen de Benny Hinn intentando levantar sus manos para impartir una unción que solo generaba más tormento para sí mismo y para los demonios, es una parodia macabra que me recuerda la esterilidad de cualquier poder que no emane de Dios. Su autoridad terrenal se desvaneció en el abismo, reemplazada por una humillación perpetua, la de ser un títere en su propia condena. El hedor a azufre que permeó mi visión no era solo una sensación olfativa, era la esencia de la corrupción espiritual, el aroma del pecado no arrepentido. Me enseñó que el infierno es una realidad tangible, un destino para aquellos que rechazan la luz y persisten en su rebelión contra el Santísimo. Mi corazón se ha vuelto un campo de batalla constante contra la apatía y el conformismo que a menudo se instalan en la Iglesia. La urgencia de la salvación de almas se ha vuelto el motor principal de mi existencia. No puedo descansar sabiendo que hay multitudes caminando ciegamente hacia la misma oscuridad que presencié. Comprendí que la verdadera prosperidad no se mide en bienes materiales, sino en la riqueza espiritual de conocer a Cristo y vivir en obediencia a su palabra. La prosperidad que Benny Hinn prometía era una ilusión que solo conducía a la bancarrota eterna. Mi prioridad ahora es enseñar el contentamiento en Cristo, no la búsqueda insaciable de riquezas terrenales. La visión me ha dotado de una claridad moral inquebrantable. No hay zonas grises cuando se trata de la fidelidad a la Escritura. O se está con la verdad, o se está en el camino del engaño. Esa experiencia me quitó la capacidad de ser complaciente o de justificar las desviaciones doctrinales. La imagen de los demonios regocijándose en la caída de un hombre de Dios me impactó profundamente. Me hizo reflexionar sobre la intensa guerra espiritual que se libra por las almas de los hombres y cómo el enemigo se deleita en la caída de aquellos que deberían ser heraldos de la luz. Su alegría era macabra, una celebración de la victoria sobre la falsedad. Mi llamado ahora es a equipar al pueblo de Dios con las herramientas para discernir por sí mismos, para no ser movidos por todo viento de doctrina. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17, se ha convertido en mi principal instrumento de enseñanza y defensa. La madurez espiritual es esencial en estos tiempos peligrosos. La soledad del profeta es una realidad que abrazo con resignación y fe. Entiendo que mi mensaje puede ser impopular, que enfrentaré la resistencia de quienes se benefician del engaño o prefieren la comodidad de la ignorancia. Pero la voz de mi conciencia, formada por aquella visión, me impide el silencio. La visión no solo me reveló el destino de los falsos profetas, sino también
la justicia inquebrantable de Dios. No es un Dios que puede ser manipulado o sobornado. Es un juez justo y santo que retribuye a cada uno según sus obras. Esta verdad, aunque a veces aterradora, es también un consuelo para quienes buscan la rectitud. He dedicado mis días a profundizar en las profecías bíblicas que advierten sobre los tiempos finales y el aumento del engaño. Mi experiencia personal encaja perfectamente con estas advertencias, confirmando que estamos viviendo en una era donde la seducción espiritual es más sutil y peligrosa que nunca. La visión de Benny Hinn me llevó a valorar la verdadera humildad en el ministerio. Un siervo de Dios no busca la propia gloria, sino que toda la honra y el reconocimiento sean para Cristo. La soberbia, el orgullo y la ambición son los caminos que conducen al precipicio que presencié. Cada vez que veo un culto donde el espectáculo opaca la adoración o donde la figura del predicador eclipsa la centralidad de Jesús, siento la punzada de la visión. Es un recordatorio de que la verdadera adoración es sencilla, pura y centrada en el Redentor, no en la ostentación humana. Mi vida se ha transformado en un testimonio viviente de la seriedad de la fe y de las terribles consecuencias de la infidelidad. No puedo separar mi vida personal de mi ministerio, pues la visión me ha marcado de forma indeleble, fusionando mi ser con el propósito que me fue revelado. El eco de los lamentos en el infierno es un sonido que me impulsa a clamar por el arrepentimiento con una voz fuerte y clara. Que nadie espere hasta que sea demasiado tarde para volverse a Dios. La ventana de la gracia está abierta hoy, pero no sabemos cuándo se cerrará. Que mi relato sirva como un espejo para la Iglesia, para que cada líder y cada creyente examine su corazón y sus motivaciones. ¿Estamos construyendo sobre la roca de Cristo o sobre la arena de las ambiciones humanas? La eternidad es demasiado larga para vivir una mentira. Mi más profunda oración es que esta narrativa mueva corazones, que despierte conciencias y que lleve a muchos a una fe genuina y sin compromisos. Que el testimonio de Benny Hinn en el abismo sea una advertencia tan poderosa que nadie se atreva a seguir sus pasos. Así, mi vida y mi ministerio son ahora un eco de aquella visión, un grito en la oscuridad, una mano extendida para guiar a las almas hacia la verdadera luz, lejos de las sombras del engaño que conducen al tormento eterno. La urgencia es palpable y el tiempo preciado. La intensidad de aquella revelación sigue siendo un motor inagotable en mi ser, una fuerza que me impulsa a no ceder ante la complacencia ni la indiferencia. Cada fibra de mi espíritu clama por la pureza del Evangelio, por una fe sin mácula, lejos de las distorsiones que presencié en aquel abismo. La imagen de Benny Hinn, un eco de miseria y burla infernal, es un recordatorio perpetuo de la gravitas de la verdad y las consecuencias devastadoras del engaño. Mi vida, antes marcada por ciertas inocencias y quizás alguna ingenuidad, ha sido irrevocablemente alterada. Ya no concibo el ministerio como una plataforma de autoexaltación, sino como un servicio humilde y una responsabilidad temible. La luz de esa visión me obliga a caminar con un cuidado extremo, discerniendo cada paso, cada palabra, cada acción. La contradicción entre la opulencia terrenal que Benny Hinn ostentaba y la indigencia espiritual que lo consumía en el infierno es una parábola escalofriante. Su palacio de mármol y sus jets privados no le sirvieron de nada en el lugar de tormento. Al contrario, cada lujo parecía transformarse en una carga más pesada, un grillete invisible
que lo ataba a su propia vanidad. Pude percibir cómo el mismo poder que él afirmaba poseer para sanar a miles en la tierra se convertía en el infierno, en una fuente de autodestrucción. Cada intento de invocar la unción era respondido por una risa sardónica de los demonios, quienes lo manipulaban usándolo como un objeto de entretenimiento en su propio tormento. Era la ironía más cruel, la de un hombre atrapado por su propia artimaña. El olor a azufre, que a veces aún percibo de forma sutil, no es solo el eco de una visión, sino la fragancia de la advertencia divina. Me recuerda que el mundo espiritual es más real de lo que la mayoría imagina, y que las decisiones tomadas en esta vida tienen repercusiones eternas que van más allá de nuestra comprensión terrenal. Esta experiencia ha cimentado en mí una profunda aversión por los espectáculos religiosos y la mercadería de la fe. El Evangelio no es un producto que se vende, ni un show para entretener a las masas. Es la noticia más trascendental del universo. La salvación a través del sacrificio de Cristo, un mensaje que requiere humildad, arrepentimiento y una transformación radical del corazón. La imagen de los demonios celebrando la caída de un falso profeta es una lección sombría sobre el júbilo del enemigo. Me muestra cómo las fuerzas del mal se deleitan en la corrupción de aquellos que deberían ser faros de luz, y cómo el pecado no solo daña al individuo, sino que también glorifica a la oscuridad. Mi predicación ahora está imbuida de una urgencia profética. Siento el deber ineludible de levantar una voz contra las herejías que se infiltran en la Iglesia, contra los lobos disfrazados que buscan devorar al rebaño. Es una labor ingrata, a menudo, pero necesaria, como la de un centinela que alerta sobre el peligro inminente. La visión me ha hecho valorar la simplicidad del Evangelio. No se necesitan luces estroboscópicas, efectos especiales ni promesas exorbitantes. La cruz de Cristo, su sacrificio y su resurrección son más que suficientes para impactar y transformar vidas. La verdad, por sí sola, es poderosa y no requiere de añadiduras humanas. He dedicado mi tiempo a estudiar la patología del engaño, a comprender cómo las mentes pueden ser cautivadas por la manipulación y la retórica vacía. Es un campo oscuro, pero necesario para poder guiar a aquellos que han caído presa de estas artimañas a la luz de la auténtica libertad en Cristo. La soledad que a veces acompaña al mensajero de la verdad es una carga que abrazo con serenidad. Entiendo que mi mensaje no siempre será popular, que confrontará intereses y derribará ídolos, pero prefiero la soledad de la verdad a la multitud del engaño. Mi lealtad es a Dios, no a la opinión humana. La visión de Benny Hinn me recordó que la justicia divina es implacable. No hay favor ni nepotismo en el juicio de Dios. Cada alma será pesada en la balanza de la equidad perfecta, y las obras de cada uno serán reveladas. Esta verdad me impulsa a vivir una vida de integridad inquebrantable. Cada vez que me encuentro con alguien que ha sido herido por un falso maestro, siento un dolor profundo, una extensión del lamento que escuché en el abismo. Mi corazón anhela traer sanidad y restauración a esas almas quebrantadas, dirigiéndolas al único sanador verdadero. Mi ministerio ahora se centra en fortalecer a los creyentes en la sana doctrina, en armarlos con el conocimiento bíblico para que puedan discernir por sí mismos. Una fe robusta no teme a la investigación ni al escrutinio. Al contrario, florece en la luz de la verdad. El fuego que consumía a Benny Hinn en mi visión no era solo un castigo, era una purificación dolorosa, la quema de todo lo falso,
de toda la paja acumulada en una vida de impostura. Es una imagen que me insta a examinar constantemente mi propio corazón y mis motivos. Esta experiencia me ha llevado a un nivel más profundo de intercesión. No solo oro por la salvación de los perdidos, sino también por la reforma y la santificación de la Iglesia. Que el Señor levante líderes íntegros y valientes que no teman proclamar la verdad sin temor ni favor. El eco de la burla demoníaca hacia Benny Hinn es un recordatorio constante de que el enemigo, aunque derrotado en la cruz, sigue siendo astuto y malévolo. Se deleita en la caída de los siervos de Dios, especialmente de aquellos que usan la plataforma divina para propósitos egoístas. Por eso, mi vida es ahora una ofrenda diaria de obediencia y sumisión. No busco fama ni reconocimiento. Solo deseo ser un vaso útil en las manos del alfarero. Que mi testimonio de la visión de Benny Hinn en el infierno sea una advertencia clara para toda la humanidad. Mi mensaje final a la Iglesia y a cada individuo es este: busquen la verdad con avidez, disciernan con sabiduría y aférrense a Cristo con todas sus fuerzas. El tiempo es corto y la eternidad es larga. Que nadie se equivoque de camino por seguir las luces engañosas de este mundo. La visión fue un llamado de trompeta que resonó en el cielo y en el infierno, y cuyo eco sigue vibrando en mi alma. Es una invitación a la urgencia, a la pureza, a la santidad. Que cada uno responda de corazón antes de que el sol de la oportunidad se ponga y solo quede la oscuridad. La impronta de aquella experiencia apocalíptica sigue marcando cada uno de mis días, transformando la rutina en un campo de batalla espiritual donde la verdad debe prevalecer. El recuerdo vívido de Benny Hinn en el abismo no es una imagen estática, sino una revelación dinámica que continúa desplegando sus significados, urgiéndome a una santidad y un celo inquebrantables por el Evangelio puro. Mi corazón ya no soporta la indiferencia ni la tibieza espiritual. Cada sermón que imparto es un clamor apasionado por el arrepentimiento, una súplica para que las almas despierten antes de que sea demasiado tarde. La comodidad y el conformismo son ahora enemigos tan peligrosos como el engaño mismo, pues adormecen a la congregación, dejándola vulnerable. Comprendí que la verdadera unción no se manifiesta en espectáculos ni en la acumulación de riquezas, sino en la humildad de un corazón rendido a Cristo y en el fruto del Espíritu Santo en una vida transformada. La unción que vi en el infierno era una burla, una farsa que desnudaba la vacuidad de un ministerio edificado sobre la mentira y la vanidad. El contraste entre las multitudes que Benny Hinn atraía en la tierra y la soledad desoladora de su tormento en el infierno es una lección perturbadora. Su popularidad terrenal se había evaporado, dejando solo el vacío y el eco de su propia condenación. Entendí que la aprobación humana es efímera, pero el juicio divino, eterno. El hedor a azufre, que a veces me persigue en los momentos de mayor quietud, es una firma olfativa de la realidad de aquel lugar. No es un mero recuerdo, sino una conexión visceral con la dimensión espiritual que se me permitió vislumbrar. Me ancla a la sobriedad de mi llamado y a la innegable existencia del reino de las tinieblas. Esta visión ha erradicado cualquier vestigio de ambición personal en mi ministerio. Mi único deseo es que Cristo sea exaltado, que su nombre sea glorificado y que la verdad de su palabra alcance hasta el último rincón de la tierra. La autoridad verdadera no proviene de la elocuencia o el carisma, sino de la obediencia radical a las Escrituras. Observar la burla de los demonios sobre Benny Hinn
me reveló la profundidad de la malevolencia del enemigo. Su regocijo no era solo por la caída de un hombre, sino por la deshonra del Evangelio a través de su corrupción. Es una lección sombría sobre el celo de Satanás para desviar y destruir a aquellos que se apartan de la verdad. Mi predicación ahora se caracteriza por una directitud sin adornos. No temo confrontar el pecado ni denunciar la falsa doctrina, pues he visto las consecuencias de la complacencia. La valentía profética no es opcional para el siervo de Dios, que ha sido testigo de tales realidades. La visión me confirmó que no hay atajos para la santidad. El camino del creyente es de negación de sí mismo, toma de la cruz y seguimiento de Jesús. Lucas 9:23. Cualquier evangelio que prometa una vida sin renuncias, sin disciplina o sin confrontación con el pecado, es una mentira seductora que conduce al abismo. He dedicado incontables horas al estudio de la escatología bíblica, buscando comprender cómo los eventos que presencié encajan en el plan divino para los últimos días. La proliferación de falsos profetas y enseñanzas engañosas es una señal inequívoca de los tiempos en que vivimos, tal como lo advirtió el Señor. La carga por las almas perdidas se ha vuelto casi insoportable en ocasiones. No solo por aquellos que nunca han conocido a Cristo, sino también por los que han sido desviados por el engaño y ahora caminan por sendas de perdición, creyendo estar en el camino correcto. Mi labor no es solo predicar, sino también equipar a la Iglesia para que sea capaz de discernir por sí misma, para que no dependa de las voces humanas, por populares que sean. La alfabetización bíblica es la armadura esencial para la batalla espiritual de estos tiempos. La visión de Benny Hinn en el infierno me ha enseñado que el amor verdadero no es permisivo, es confrontativo cuando la verdad está en juego. Amar significa advertir, significa guiar hacia la luz, incluso si eso implica señalar las sombras dolorosas del error y la apostasía. El silencio de mi estudio, antes un refugio, se ha convertido en un espacio sagrado para la comunión con Dios, donde la urgencia de mi llamado se renueva. Es allí donde el Espíritu me fortalece, me consuela y me provee la sabiduría para enfrentar los desafíos que se presentan. Pude ver que el sufrimiento de Hinn no era purificador, sino una condena eterna que no ofrecía escape ni redención. Era el juicio de un Dios justo, una manifestación de que su paciencia tiene un límite y que el engaño deliberado no quedará impune. Cada vez que un creyente me confía sus dudas o sus heridas causadas por ministerios fraudulentos, siento la profunda resonancia de mi visión. Me confirma la necesidad de mi voz, de mi testimonio, como una herramienta de sanidad y restauración en el cuerpo de Cristo. Mi vida se ha convertido en un testimonio de la seriedad de la eternidad. No hay tiempo para juegos, para compromisos con el mundo o para coquetear con la falsa doctrina. Cada día es una oportunidad preciosa para vivir para Cristo y guiar a otros hacia Él. El eco de la burla demoníaca hacia Benny Hinn, una risa gutural y macabra, me advierte sobre el deleite del enemigo cuando los siervos de Dios caen. Nos recuerda que la vida cristiana es una guerra y la vigilancia una necesidad constante. Por ello, mi vida ministerial es ahora una oración incesante para que el Señor levante una generación de líderes íntegros y radicales en su amor por la verdad, inmunes a las seducciones del poder y la riqueza. La pureza de corazón es la única defensa contra las acechanzas del maligno. Que mi relato, este sombrío viaje a las profundidades de la condenación,
sirva como un despertar para la iglesia dormida, un faro de advertencia en medio de la niebla del engaño y una invitación ineludible a la verdadera fe en Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. La resonancia de aquella visión infernal sigue tan vívida como la primera vez, una herida espiritual que, lejos de sanar, se mantiene abierta para recordarme la urgencia de mi misión. Cada aliento que tomo es un recordatorio de la delgada línea que separa la verdadera fe del abismo del engaño. Un abismo donde vi a Benny Hinn atrapado en su propia condenación. Ahora mi caminar es diferente. Percibo las atmósferas con una sensibilidad que antes no poseía. Cuando entro en un lugar donde la codicia o la falsedad han sembrado sus semillas, siento un escalofrío que me recorre el alma, un eco del ambiente opresivo que experimenté en aquel reino de tormento. La imagen de Benny Hinn, intentando en vano manipular a los demonios con sus antiguos gestos y unciones, era una burla patética de su poder terrenal. Los mismos espíritus inmundos que antes, supuestamente, caían bajo su toque en sus cruzadas, ahora se reían de él, lo atormentaban y se negaban a someterse a su voluntad. Era el espectáculo final de su impotencia. Comprendí que la verdadera autoridad espiritual no se gana con ovaciones o con la acumulación de riquezas, sino con una vida de rendición total a Dios. La humildad y la obediencia son las únicas credenciales válidas en el reino de los cielos, no el carisma o la elocuencia. El hedor a azufre se ha convertido para mí en una alerta espiritual, una señal que me indica cuándo el engaño está cerca. Es un recordatorio de que el infierno no es una metáfora, sino una realidad tangible y un destino para aquellos que rechazan la luz de Cristo o la pervierten para sus propios fines. Desde aquella visión, mi ministerio ha tomado un rumbo de radicalismo cristiano. No me refiero a extremismos fanáticos, sino a la decisión de ir a la raíz de la fe, a las verdades fundamentales del Evangelio, sin diluirlas ni añadirles preceptos humanos. La pureza doctrinal se ha vuelto mi obsesión. La soledad que a veces acompaña a los que se atreven a denunciar el error es un precio que estoy dispuesto a pagar. Prefiero ser un centinela solitario en la torre de la verdad que un pastor popular que guía a sus ovejas por caminos de perdición. La aprobación divina es mi única recompensa. La visión de los demonios deleitándose en el tormento de Benny Hinn me reveló la profundidad de la depravación del enemigo. Su gozo no era solo por una victoria personal, sino por la desgracia del cristianismo cuando es desfigurado por el fraude. Es una escena que me impulsa a una mayor vigilancia espiritual. Cada sermón que preparo lo hago con la seriedad de un cirujano, diseccionando la palabra de Dios para extraer la verdad sin contaminaciones. Ya no me preocupa complacer a los oyentes, sino edificar sus vidas sobre el fundamento inamovible de la sana doctrina. La responsabilidad del púlpito es inmensa. Mi corazón se ha llenado de una compasión profunda por aquellos que han sido víctimas de la manipulación religiosa, aquellos cuyas vidas han sido quebrantadas por falsas promesas y esperanzas vacías. Mi deseo es ser un instrumento de sanidad y restauración para ellos, guiándolos de regreso al verdadero pastor. La visión me enseñó que la verdadera prosperidad no reside en la abundancia material, sino en la riqueza de una relación íntima con Cristo. La paz, el gozo y la seguridad eterna son los tesoros que importan, aquellos que ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20.
La urgencia del tiempo se ha vuelto palpable en mi vida. Cada día es una oportunidad preciosa para compartir el Evangelio y advertir sobre los peligros del engaño. No hay tiempo para la procrastinación, pues la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Pude ver cómo el arrepentimiento tardío de Benny Hinn no tenía efecto en aquel lugar de tormento. Era un lamento estéril, una súplica que no encontraba eco. Esto me reafirmó que la gracia de Dios es ofrecida en esta vida, y rechazarla o pervertirla tiene consecuencias irrevocables. Mi llamado es a ser una voz clara y resonante en un mundo lleno de ruido y confusión, a levantar un estandarte de verdad en medio de la proliferación de falsas doctrinas y de los milagros que carecen de la autenticidad del Espíritu Santo. La visión de Hinn, con su rostro desfigurado por el horror y el remordimiento, es un recordatorio perpetuo de que cada acto tiene un peso eterno. No hay acción que quede sin recompensa, buena o mala. La justicia divina es un fuego consumidor. Mi vida se ha transformado en un testimonio viviente de la seriedad del Evangelio. Ya no hay lugar para la frivolidad o el compromiso. Cada decisión, cada palabra, cada paso está imbuido de la conciencia de la eternidad. El eco de los lamentos en el infierno, aunque lejano, me impulsa a orar sin cesar por los que están perdidos, por los que están siendo engañados y por aquellos que están a punto de caer. La intercesión se ha vuelto una parte esencial de mi día a día. Que mi relato no sea solo una historia, sino un catalizador para el cambio en las vidas de aquellos que lo escuchan. Que sirva para despertar el discernimiento y para llevar a muchos a una búsqueda más profunda y genuina de Dios. Mi más ferviente deseo es que la Iglesia se levante en santidad y poder, que se despoje de toda mancha de engaño y que sea un faro de la verdad en estos últimos tiempos. Que el legado de Benny Hinn sirva como una advertencia para todos. Así, mi ministerio se convierte en un eco de aquella trompeta profética que resonó en mi alma, un llamado a la pureza, la verdad y la adoración genuina del único Dios vivo y verdadero. Que nadie se equivoque de camino, pues la eternidad es un destino inmutable. La experiencia que viví es una marca indeleble en mi espíritu, una visión que se renueva con cada despertar, impulsándome a una vigilancia constante y a una denuncia implacable de todo aquello que distorsiona la pureza del Evangelio. La imagen de Benny Hinn, en su tormento y desesperación infernal, es un faro lúgubre que ilumina los peligros del engaño y la ambición desmedida. Desde aquel día, mi percepción del mundo espiritual ha cambiado radicalmente. No es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que influye en cada aspecto de nuestra existencia. He aprendido a discernir las sutilezas del enemigo, sus disfraces y las trampas que tiende para desviar a los incautos del camino de la verdad. El contraste entre las opulentas mansiones y los aviones privados de Benny Hinn en vida y su desnudez espiritual en el abismo me grita que las riquezas terrenales son una ilusión pasajera. Son como arena entre los dedos, incapaces de ofrecer consuelo o redención en el momento del juicio final. Observé cómo su unción y sus gestos teatrales se convertían en una burla cruel para él mismo. Los demonios, lejos de someterse, lo rodeaban en una danza macabra de tormento, mofándose de su impostura. La auténtica autoridad espiritual no se imita. Emana de una vida de rectitud y dependencia absoluta de Dios. El persistente aroma a azufre, que a veces aún percibo, es una memoria olfativa del lugar de condenación, una advertencia
que me ancla a la seriedad de mi llamado. Es un recordatorio de que las decisiones tomadas en esta vida tienen repercusiones eternas que trascienden nuestra comprensión limitada. Mi ministerio ha evolucionado hacia un compromiso inquebrantable con la verdad. Ya no hay espacio para la diplomacia cuando la pureza del Evangelio está en juego. Mi voz se ha convertido en una trompeta que no vacila al sonar la alarma contra las herejías y las falsas doctrinas que infestan la Iglesia. La carga por las almas engañadas es un peso constante en mi corazón. Siento una profunda compasión por aquellos que, con buena intención, han sido seducidos por la manipulación y las promesas vacías. Mi deseo es ser un puente de retorno hacia la verdad y la libertad que solo se encuentra en Cristo. La visión me confirmó que la verdadera prosperidad no se mide en bienes materiales, sino en la riqueza de una relación íntima con el Creador. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo inefable y la esperanza inmarcesible que no dependen de las circunstancias terrenales. La claridad moral que ahora poseo es un regalo incalculable de aquella experiencia. No hay grises en la obediencia a Dios. Cada elección, por pequeña que parezca, tiene un significado eterno. Esta convicción me impulsa a vivir con una integridad que se extiende a cada área de mi vida. La imagen de los demonios regocijándose en la caída de un hombre de Dios me impactó profundamente. Me hizo comprender la malevolencia del enemigo, su deleite en deshonrar el nombre de Cristo a través de la corrupción de aquellos que se supone que lo representan. Es una batalla constante. Mi dedicación a la enseñanza bíblica se ha vuelto aún más ferviente. Sé que la única forma de proteger al rebaño del engaño es equipándolo con la palabra de Dios, la única espada capaz de cortar las cadenas de la mentira y discernir los espíritus. La soledad del profeta es una realidad que abrazo con la certeza de que mi lealtad es al cielo, no a las opiniones terrenales. Prefiero caminar solo en la verdad que ser aclamado en el camino del error. Mi recompensa no está en los aplausos humanos, sino en la aprobación divina. La visión de Benny Hinn me enseñó que la justicia divina es ineludible. No hay atajos ni escapatorias para quienes siembran la cizaña en el campo del Señor. Cada obra será juzgada y las consecuencias son eternas, sin posibilidad de apelación. Mi corazón se ha convertido en un altar de intercesión, clamando sin cesar por la reforma y la santificación de la Iglesia. Ruego por líderes valientes y humildes que prediquen la verdad sin temor y que conduzcan al rebaño por los pastos de la sana doctrina. El eco de los lamentos en el infierno, aunque a veces distante, me impulsa a clamar por el arrepentimiento con una voz que no admite dilaciones. La gracia está disponible hoy, pero la puerta no permanecerá abierta indefinidamente. El tiempo de la elección es ahora. Que mi testimonio no sea visto como un acto de condena, sino como una advertencia urgente y un llamado a la reflexión. Su propósito es despertar conciencias y guiar a las almas hacia el refugio seguro que solo se encuentra en el auténtico Evangelio de Jesucristo. Mi vida, marcada por esta visión, es ahora un testimonio viviente de la seriedad con la que Dios ve la fe y el ministerio. Es un recordatorio constante de que no se puede jugar con las cosas santas, ni se puede usar el nombre de Dios para fines egoístas. El eco de la risa demoníaca de Benny Hinn en el abismo es un recordatorio constante de que el enemigo se deleita en la caída de quienes deberían ser portadores de luz. Por ello, la vigilancia y la humildad
son esenciales en la vida del creyente. Por lo tanto, mi misión es clara: ser un mensajero fiel de la verdad, sin compromisos ni atajos. Que cada palabra que pronuncie sea para glorificar a Dios y para guiar a las almas hacia el único camino que lleva a la vida eterna, lejos de las sombras de la perdición. Que nadie ignore esta advertencia, que cada corazón escudriñe las Escrituras, que cada espíritu pruebe las doctrinas. Porque la eternidad es un destino inmutable y el momento de la decisión es ahora, bajo la luz inquebrantable de la palabra de Dios.